Para este video le proponemos dos ejemplos de aplicación del algoritmo de flujo máximo con costo mínimo. Y adicionalmente vamos a dar respuesta a el problema presentado por los canales en el video anterior, la parte interpretativa. Iniciamos este video entonces con un pequeño cambio. Del último ejemplo del video anterior vamos a hacer un cambio relacionado con el arco X1, X2. Vamos ahora a tomarlo de X2 a X1. Con esta variante tendríamos un ejemplo nuevo y la red quedaría de esta manera. Observe la dirección del arco por X2, X1. Bueno, pues se determinan los números vértices, aplicando el algoritmo de Ford, de S a X1, el coste 1, de S a X2 es 5, y por la vía de S, X2 a X1, el coste es mayor que 1, entonces se deja 1. Para el caso de llegar a T, por acá es 5 y por allá es 1, por tanto 1 más 1 es 2. Se aplica el algoritmo de flujo máximo sobre la red de arco admisible, se marca el vértice S, el vértice X1 se marca a partir de S, porque el arco admisible y el flujo es menor que la capacidad, y se marca con S más, 7. T solo se puede marcar a partir de X1 porque el arco X2T no es admisible. Y la marca es mínimo entre 7 y 3 menos 0, que es 3, y mínimo es 3. Por tanto, el vértice 3 queda marcado con el X1 más, 3. Ese epsilon T es el valor que se incrementa, o sea que se varía el flujo por la cadena que llevó de S a T. Como a T se llegó a partir de Q1 y a Q1 a partir de S, en esa parte de ahí, donde el flujo era 0, ahora será 3, 1, 3. De S a X1 era 710, ahora será 713. Con esa variación del flujo se vuelve a aplicar el algoritmo de flujo máximo. S se puede marcar, X1 se puede marcar, X2 se puede marcar, pero T no se puede marcar. Luego se produce un corte. Al producirse un corte, queda dividida la red en los arcos, los vértices que se pueden marcar y los vértices que no se pueden marcar. En el corte quedan definido M como S, X1, X2 y M complemento de el no marcado T. Posible arco, ST, X1T, X2T. Ahora bien, el primer arco no existe, teniendo en cuenta que debe cumplirse esta condición. Para el conjunto C tendremos que S1T es 0, luego ese arco no pertenece a C. S2T es 5, luego ese arco sí pertenece a C. Y por tanto Jesús 2T es 5. Al analizar el conjunto E es vacío, por tanto el incremento es 5. Se incrementa este valor delta en los números vértices, los vértices que no se pueden marcar, en este caso es T. Y tendremos, al cambiar los números vértices se actualiza la red de arco admisible, se aplica de nuevo el algoritmo de flujo máximo. S está marcado, X1 marcado, X2 marcado y T marcado. Como T se marca con 5, se incrementa 5 en esa cadena de incremental de flujo. De X2 a T queda 925 y de S a X2 555. Se vuelve a aplicar el algoritmo de flujo máximo. S se puede marcar, X1 se puede marcar, pero X2 y T no se pueden marcar. Luego se produce un nuevo corte. Se tiene que M es SX1 y su complemento es X2T. Se calcula el G2T que va 0, no pertenece al conjunto C, el arco SX2. Se calcula G1T, su resultado es menos 2, tampoco pertenece a C, puesto que es negativo. Para el conjunto E se calcula G2, 1, que da 6, tampoco pertenece, puesto que para los G sub y J tienen que ser menor que 0. Luego, E es vacío también, por tanto, C y E son vacíos y se llegó al flujo máximo con costo mínimo. El flujo total que llega al vértice T es 8.
y es el mismo que sale de ese. Costo total es la suma de los costos, que da 41. Otro ejemplo, aplicar el algoritmo de flujo máximo con costo mínimo para determinar el flujo total y el costo en la siguiente red. Tiene 4 vértices, los valores de los arcos. Para la solución se recomienda aplicar el algoritmo de Ford para camino mínimo trabajando con los costos. Y sugerencia también seguir el esquema del algoritmo que se tiene. Se determinan los números vértices. De S a X2 el costo es 2. De S a X1 el costo es 4. Si se va por S, X2, X1 también da 4. El costo de X2 a T es 2 y de X1 a T es 4 más 1 a 5, por tanto se toma 4. Se aplica, se determinan los arcos admisibles, SX1, SX2 y TX2T. Se aplica sobre esa subred de arco admisible, algoritmo de flujo máximo, se marcan los vértices, se puede marcar S, X1, X2 y T. T se marca con epsilon T6, ese valor 6 se incrementa en la cadena que nos llevó desde S hasta T, por tanto es de X2 a T había 0, ahora habrá 6, y de S a X2 había 0, ahora habrá 6. Se vuelve a aplicar nuevamente el algoritmo de flujo máximo, se produce un corte, porque es S y X1 se pueden marcar, pero X2 y T no se pueden marcar. Para el nuevo corte, M es SX1, que son los vértices marcados, M complemento los no marcados, X2T. Se calcula G sub S2, que es 2 más 0 menos 2, que da 0, no pertenece a C. G sub 1T es 1 más 4 menos 4, es 1, ese sí pertenece. Y para el caso de E, da 0, no pertenece porque tiene que ser menor que 0. El caso de E es vacío, por tanto, el incremento es 1. Ese incremento 1 incrementa los números vértices de los vértices que no se pudieron marcar, en este caso es X2 y T, por tanto, el número vértice X2 se transforma en 3 y el de T en 5. Se actualiza la subred de arcos admisibles. Ahora que los arcos admisibles serían de S a X1 y de X1 a T. Se aplica el algoritmo de flujo máximo en esa subred de arco admisible. T se puede marcar, ese valor de epsilon T se incrementa en el flujo de el camino que llevó de S a T por la cadena incremental de flujo, quedando de X1 a T 414 y de S a X1 544. Se vuelve a aplicar el algoritmo de flujo máximo y se produce nuevamente un corte, quedando M SX1 y M complemento X2T. En ese nuevo corte se calcula el G sub S2, que da menos 1, no pertenece a C, porque tiene que ser mayor que 0. G sub 1T da 0, tampoco pertenece a C, por tanto C es vacío. Cuando se pasa al conjunto E, el G sub 2, 1, da 1, no pertenece a E porque tiene que ser menor que 0. Por tanto, C y E son vacíos y se ha llegado al flujo máximo costo mínimo. El flujo total que llega a T es 10 y el costo total es 44. Para el caso del problema del embalse, donde A era el embalse, la zona de distribución agrícola era el nodo G y las estaciones de bombeo B, C, D, E y F con los siguientes datos. En la tabla se tiene en la primera columna los canales, en la segunda la capacidad de los canales, el flujo inicial de los canales que es 0 y el costo en cada canal. Se pide aplicar el algoritmo de flujo máximo con costo mínimo hasta encontrar el óptimo, que permita responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la cantidad de agua que llega a la zona de distribución agrícola? B. ¿Cuál es el costo total de distribución de agua? C. ¿Qué cantidad de agua pasa por el punto de bombeo F? D. ¿Cuál es el costo del agua que pasa por la estación de bombeo E? En esta red se muestra el final de la aplicación del algoritmo de flujo máximo costo mínimo. Ya se llegó a la óptima.
Y en la tabla siguiente se muestran los resultados del flujo y el costo. En esta tabla aparecen los valores iniciales, pero se le han añadido dos columnas, el flujo final y el costo en ese canal. Observe que el flujo de los tres primeros canales de AB, de AC y de AD es 27, que es el mismo de E y F a la zona agrícola de 27. Y el costo total está expresado ahí en 847. La respuesta a los incisos: el flujo total que llega al nodo G y su valor es 27. Por tanto, a la zona agrícola llegan 27 millones de metros cúbicos de agua. El costo total de distribución de agua es la suma encontrada en la tabla anterior, que es de 847, aparece calculado. ¿Qué cantidad de agua pasa por el punto de bombeo F? La cantidad de agua que pasa por el punto de bombeo F es la suma de los flujos de los arcos CE, DF, CF, DF y F. En este caso son, en ese orden, 1, 15 y 0, en total 16 millones de metros cúbicos de agua. ¿De cuál es el costo del agua que pasa por la estación de bombeo F? Para responder a este inciso, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, a E llegan 8 millones provenientes de B, a un costo de 12, que serían 96. Pero esos 8 desde el embalse hasta la estación de bombeo B cuestan a 8, por tanto serían 64 más los 96 para un total de 160. A E llegan 3 desde la estación de bombeo C a un costo de 15, y esos 3 desde el embalse hasta el C cuestan a 7, por tanto serían 21 más 45, que es 66. Por tanto, el costo total del agua que pasa por la estación de bombeo es de 266, es decir, las sumas anteriores.